momentos en los que a veces he querido tirar la toalla, me han dicho, no te rajes, Isaac. Así que me da mucho gusto que ella esté con nosotros, juntamente con su familia, con su esposita, con sus hijos, con la novia de nuestro hermano Magdiel. Gracias a Dios por sus vidas. Y pues lo conozco de diferentes maneras al pastor Alex, como profesor en el instituto. Ya después fue nuestro consejero matrimonial de mi esposa y mío. Ya después también vino a casarnos hace 7 años, 8 años. Así que y a la fecha pues ha sido una grande bendición para nuestras vidas. Así que pastor Alex, le dejo el lugar para que nos comparta la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Los dejo con el pastor Alejandro Rodríguez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Amén. Bendecidos y guapos. Jóvenes. Yo estoy seguro de que, no sé, ¿verdad? Pero por lo menos el domingo, bien bañaditos, sí venimos a la iglesia. Porque es el día del Señor y nos gozamos en su presencia. Amén. Pues gracias, Pastor Isaac, por el privilegio. Hermanos, vengo desde la hermana República de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Así es que mientras ustedes están aquí a la salida de Puebla, nosotros estamos allá a la salida de Querétaro. Así es que, de veras que, como testimonio, Pastor, antes de comenzar todo, Isaac sí que amó a su esposa desde el principio. Miren que ir hasta Cuautitlán Izcalli durante un año para recibir consejería, hablar de que verdaderamente estaba interesado, ¿verdad? En recibir el consejo. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios porque, bueno, la obra sigue, la familia crece y ambos están firmes en el Señor, ¿verdad? No sin tropiezos, no sin pruebas, pero el Señor ha sido bueno. El Señor es bueno, eternamente bueno. Así es que reciban un saludo de la iglesia que tengo la bendición de pastorear, Ministerio Ciudad Fiel, allá en otro municipio que es Tultitlán. Y bueno, pues a los hermanos de aquí y de allá y de donde quiera que se invoque el nombre del Señor, que la bendición llegue a sus vidas. Así es que pues vamos a comenzar, hermanos. Quiero, por favor, el pastor sabe, yo espero que ustedes hayan traído sus Biblias, ¿verdad? Y bueno, ¿no? A mí, yo como soy de la vieja escuela, yo les diría abran sus Biblias, pero ahora resignadamente tengo que decirles enciendan sus Biblias, ¿verdad? Bueno, Dios los perdone. Okay. Hoy vamos a hacer una lectura juntos. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Es un pasaje, a mi parecer, muy conocido. El libro de las Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 22 y 23. Vamos a leer juntos, por favor. Juntos leamos la palabra. Dice así la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Permítanme hacer una oración. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias porque en tu corazón, Señor, en tu buena voluntad, ha estado este tiempo, Señor, aquí en esta parte, en este lugar del planeta, de la tierra que tú formaste, en este tiempo, Señor, a esta generación. Y nos concedes, Señor, poder reunirnos para alabarte, para bendecirte, para meditar en tu palabra. Señor, nosotros nos hemos expresado a lo largo del servicio. Tus ojos y tus oídos han estado atentos al clamor de tus hijos, a la oración. Ahora, Señor, nuestros
nuestros labios, Señor, guarda el silencio, nuestra atención está dispuesta, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, permítenos aprender, Señor. Señor, como siervo que comparte tu palabra, imploro tu bendición y tu guianza. Ten misericordia de mí, Señor, como dice tu palabra. Bendice a tu iglesia, cumple tu santo propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Amén. Gloria a Dios. Lo voy a volver a preguntar, ¿no? Parece más bien retórica, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Amén. Gloria a Dios. Bueno, generalmente cuando hablamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros y lo que Dios nos va a dar para disfrutar, pues evidentemente decimos con un contundente amén. Pero resulta que el Señor cumple sus promesas no solamente cuando de bien se trata. El Señor cumple sus promesas cuando Él ha hecho advertencias, cuando Él ha hablado anticipadamente y pues resulta que lo que Él había hablado se ha de cumplir. Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén: de todo árbol del fruto podrás comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. Les vuelvo a preguntar, ¿Dios cumple sus promesas? Entonces, el día que Adán y Eva probaron de ese fruto, ese día, hermanos, ciertamente murieron. O podría decirlo de una forma más atenuada, comenzaron a morir hasta que finalmente vieron cesar sus días sobre la tierra. Quienes están en el instituto, pues hemos tenido algún tiempo para poder estar ya tocando estos temas. Sin embargo, hoy creo que es pertinente para la iglesia que podamos reflexionar acerca de la palabra de Dios, esa buena palabra de Dios. Así es que hoy quiero compartir un tema relacionado precisamente con el libro de las Lamentaciones. ¿Sabe que en la Biblia hay un libro que se llama Las Lamentaciones? Sí, lo acabamos de leer. Hay un libro de lamentos, de endechas, de lloro, que expresa quebranto, dolor. Si yo he hablado en un principio acerca de las promesas, ustedes quisieran hablar, ¿verdad? Es que Dios los quiere ricos, es que Dios los quiere sanos, es que Dios los quiere prósperos, ¿no? Porque ese es el discurso que mucha gente está persiguiendo. Y sin embargo, hermanos, la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis ha sido inspirada por el Señor. Así es que no podemos brincarnos, no podemos ignorar un libro como el de las Lamentaciones. Y el libro de las Lamentaciones tiene una razón de ser. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿O hablo más fuerte? ¿No? ¿Están bien? Sí. Porque, bueno, se me olvidaron mis lentes, así es que voy a echarle aquí ojo de águila. Voy a introducirme pues al tema propio del significado de las lamentaciones. El libro de los lamentos o de las lamentaciones en hebreo original es ¿cómo? Eso significa en el hebreo original el libro de las lamentaciones. ¿Cómo? Con signos de admiración. ¿Cómo? En hebreo es eka y en griego, ya en la Septuaginta, es kinot. Para quienes tomaron clases con el pastor Beto Moreno, ¿no?
que usa muchos términos y conceptos hebreos. Es bueno de repente hacer una pausa y revisar pues la palabra de Dios más allá de la superficie. Así es que hoy quiero compartir con ustedes tres puntos que me parecen importantes. El primero es una historia, el segundo es una advertencia y el tercero una promesa. Una historia. Porque saben ustedes que cada uno de nosotros somos una historia. Cada uno de ustedes tiene una historia, un testimonio. ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes somos los que estamos hoy presentes? ¿Qué circunstancias nos han rodeado? ¿Qué es aquello por lo que hemos tenido que pasar a lo largo de nuestra vida? Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Y si se nos diera la oportunidad, hermanos, de tomar el micrófono y hablar de las cosas que han pasado a lo largo de nuestra vida, hermanos, seguramente sería una biografía más o menos de este grueso o más, ¿no? Dependiendo del detalle que ustedes quisieran expresar. Pero cada uno de nosotros tiene en realidad una historia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender nuestra propia historia a la luz de la historia bíblica? Es que nuestra historia no es marginal. Nuestra historia está contemplada dentro del plan divino. No existimos porque sí, fuimos creados con propósito. Así es que nos ha tocado vivir ya, bueno, algunos inaugurar el tercer milenio. Si Dios nos prestara vida, podríamos llegar a vivir el primer cuarto de siglo de este primer siglo de este milenio, ¿no? Ahora bien, la historia. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, es una historia. Hay muchas historias contenidas en la Biblia, pero todas esas historias están perfectamente coordinadas y cumplen un propósito específico. Todo ello nos habla acerca del plan eterno, del plan redentor dispuesto por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así es que la historia corre desde el principio. Por eso es que la historia comienza no en los evangelios, no con Mateo, ni con Marcos, ni con Lucas, ni con Juan. La historia de la humanidad comienza ¿en dónde? En Génesis, en el huerto del Edén. Ahí comienza la historia humana. Si quisiésemos estacionarnos, o queremos estacionarnos en el comienzo de la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, pues ellos se estacionan y van directamente al personaje que les interesa, y es Abraham, ¿no? En el Evangelio de Mateo tenemos una genealogía que va, una ascendencia desde nuestro Señor Jesucristo hacia Abraham, pero en el Evangelio de Lucas, la genealogía va desde nuestro Señor Jesucristo hasta Adán. Así es que, con esto, hermanos, la palabra nos enseña que, bueno, la humanidad es humanidad y que en realidad hay un propósito sobre el cual Dios ha dispuesto a individuos y también, por ejemplo, a un pueblo, como hoy lo hace a través de una iglesia. Así es que hay una historia en la cual el personaje central no somos nosotros, es Dios. Dios el Padre, quien es el que determinó crear todo desde la fundación del mundo. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje que va a llevar a cabo nuestra redención, sabiendo, conociendo, previendo y anticipando lo que habría de suceder. El Señor también anticipa nuestra redención. Es por eso que leemos en el libro de las Lamentaciones: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La razón por la que hoy estamos usted y yo aquí es por la misericordia del Señor. ¿Se ha puesto usted a pensar todo lo que Dios ha tenido que mover para que usted pueda estar en un lugar aquí,
sentado, escuchando la palabra. Puede pensar todos los hilos que se tienen que mover, toda la maquinaria que se tiene que mover, las voluntades y las disposiciones del corazón, para que podamos coincidir en un lugar y en un momento determinado, tan solo para concentrarnos, para reunirnos, con el único propósito de alabar el nombre de nuestro Dios. Así es que eso ya debe hablar a nuestras vidas en lo individual, de todo lo que Dios hace para bendecir nuestras vidas. Así es que yo estoy seguro que la iglesia Palabra de Cristo es una iglesia contenta y agradecida, porque Dios lo ha dispuesto todo para que ustedes puedan reunirse semana tras semana, además de las posibles reuniones que puedan tener cualquier otro día o entre semana, o reuniones virtuales o el instituto, lo que sea. Miren todas las voluntades, todos los corazones que Dios mueve a fin de que podamos coincidir para que su santo propósito se cumpla. La historia bíblica, hermanos, es una historia hermosa, es una historia maravillosa, porque habla acerca del amor de Dios, porque habla acerca de la gracia de nuestro Dios, porque habla acerca del buen deseo, del buen pensamiento que Dios tiene acerca de aquellos a quienes Él ha creado. Y sin embargo, hermanos, esta historia tiene un libro llamado Las Lamentaciones. Dios, abran sus Biblias, por favor, acompáñenme. Dios le dijo a Abraham, no voy a hacer todo el recuento de la Biblia, pero Dios le dijo a Abraham, capítulo 2, en su llamado, y es ahí donde nosotros podemos estar ya seguros de que Dios nos ha considerado. Este capítulo 12 nos introduce, ¿verdad?, a la vida de un personaje muy importante. Podría señalar varias razones, pero voy a destacar algunas solamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. Por favor, abran su Biblia o enciendan su Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las familias, las naciones de la tierra. Entonces nos habla del buen deseo y de la disposición de Dios de bendecir ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Ese es el Dios nuestro, el Dios que nos creó. Después, hermanos, en el desarrollo bíblico, Dios, vamos a ver desde Génesis capítulo 12 y hasta el final, fíjense, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 11 de Génesis, encontramos en la Escritura el desarrollo, el inicio de la historia humana, el desarrollo de los pueblos. Pero ya a partir del capítulo 12 el Señor va a ser muy particular para centrar nuestra atención en el llamamiento de un hombre llamado Abraham. Un hombre que, como ustedes saben, era hombre mayor, tenía 75 años, recibe su llamado, él estaba casado, pero también su esposa no había sido mamá. No conocemos el hecho prodigioso. Así es que desde el comienzo, si algo caracterizó a este hombre Abraham, fue la fe. Muy bien, un punto. La fe. Génesis capítulo 15. Es un versículo muy sencillo. Vamos a leerlo juntos. A mí el pastor Isaac no me dijo cuánto tiempo tenía, así es que la mañana es joven, la tarde es joven, y ustedes entran a trabajar hasta mañana. ¿No es cierto? El pastor Isaac no, sí le dije, no me acuerdo.
Dice la Escritura, vamos a leerlo juntos. Y creyó a Jehová y le fue contado, 15:6, ¿verdad? Hablando de Abraham, Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice la traducción en lenguaje actual, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios la aceptó. Abraham le creyó a Dios. Desde el principio, hermanos, la fe ha sido centralísima. ¿Y sabe qué nos distingue a los que estamos aquí de aquellos que no están? Pues pueden estar reunidos en otro lugar, pueden reunirse a otra hora, pero decía por ahí uno de mis maestros, de mis profesores, en el pasado solamente hay dos tipos de personas. Si podemos clasificarlos, vamos a empezar por ahí. Dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿De qué grupo somos? Entonces, esta misma fe de Abraham es la que nos permite a nosotros poder ser llamados justos delante de Dios. Y no por las cosas, las obras que ustedes hayan hecho o yo haya hecho, sino porque, repito, a lo largo de la Escritura, como es una sola historia que por supuesto se va poniendo interesante conforme nosotros vamos leyendo, vamos aprendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el justo por la fe vivirá. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Así es que lo que nos distingue a nosotros aquí es la fe. Y una fe, hermanos, que además la Escritura dice, no es una fe que nosotros seamos capaces de generar, sino es una fe que viene de parte de Dios como un regalo a todos aquellos que hemos hallado gracia delante de sus ojos. Porque en nuestra vieja condición de incredulidad, Dios nos pudo haber dejado así, siguiendo nuestros propios caminos. Pero como el buen pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor sale a buscar a la oveja que se había perdido, entonces el Señor vino a nuestro encuentro y entonces nosotros tuvimos oportunidad de mirarle a Él con fe. Hemos nacido de nuevo. Entonces esta es parte de la historia. Esta es parte de la historia. Pero la historia, hermanos, conforme nosotros avanzamos, llegamos, por ejemplo, al punto en el cual Dios a este hombre le cumple lo que le prometió. Esa mujer estéril no podía tener hijos y tuvo hijos. ¿Cuántos hijos dice la Biblia que tuvo Abraham? Bueno, así es, ¿verdad? Pero de los que sí hay nombre, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Quién da más? Como en subasta, ¿quién da más? ¿Cuántos hijos tuvo? Ah, pastor. Sí tuvo más de dos. Ah, no sé, como más que la arena, que las estrellas del cielo, la arena del mar. Por supuesto, que tuvo su primogénito, se llamó ¿cómo? Ismael. El segundo se llamó, pero es Abraham. Es Abraham. Dice la Escritura, vayan rápido a Génesis capítulo 25. Ese Abraham era un hombre de fe. Dice la Escritura, después que se quedó solito porque su esposa se murió, pues el Señor lo bendijo. Versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era ¿cómo? Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. 6 más 2 que tenían 8 más todos los demás, ¿no? Entonces sí, por eso cantamos, ¿no? Cuando los niños, nuestro padre Abraham,
nuestro padre Abraham, ¿no? Los niños, tuvo muchos hijos nuestro padre Abraham, uno de ellos hoy, ¿no es cierto? Mano derecha, ¿no? Pero así es, Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Dios le dijo a Abraham que le creyó al Señor y Dios lo cumplió. Sin embargo, te repito, solamente es un esbozo. Dios cumplió su plan y su propósito a través del hijo denominado el hijo de la promesa. No fue a través de Ismael, ¿no? Porque recordemos que Abraham él y su esposa le quisieron dar una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y entonces Abraham tomó a la sierva de su esposa y ella le dio un hijo. Así en el Oriente Medio de aquel tiempo, así las siervas daban hijos para sus señoras, para sus señores. Bueno, pero el Señor le dijo, no va a ser a través de Ismael, sino es a través de el hijo de la promesa. Es decir, te dije que iban a ser un hijo de una mujer mayor, de una mujer adulta. Es un hecho portentoso, hermanos, por demás extraordinario. Ese es el hijo de la promesa, porque Dios cumple lo que promete, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta, no solamente cumple lo que nos agrada, también va a cumplir aquello que Él ha dicho y nos ha dejado también advertencias, como vamos a ver. Entonces, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene muchos hijos, por ahí se menciona una hija, tiene hijos, y estos hijos van a parar, ¿conocen la historia de José? También es amplia, en el libro de Génesis, amplia la historia de José, y José va a parar a Egipto, y después toda la familia de Jacob va a parar a Egipto, y sucede que en Egipto pasan 400 años, y el Señor se acuerda de la promesa. Cuando ya los israelitas, la familia de Abraham, ahora sí son muchísimos. 70 personas llegaron a Egipto, 72, ¿no? Dicen los más puristas, 72, y esa población se vuelve numerosa, esa familia se vuelve numerosa. Conocemos, ¿verdad? Que sí, tenemos una noción de la historia, pero resulta que esa familia, esa gran familia, cae en desgracia y terminan siendo sometidos y son convertidos en esclavos. Una vez más, Dios se acuerda de las promesas y Dios le había dicho a Abraham, esta tierra que tú estás pisando hoy, yo se la voy a dar a tu descendencia. Porque dentro de la narrativa bíblica, nosotros tenemos que recordar, hermanos, y eso no se nos debe olvidar, que el mundo es de Dios. Rápido, abran su Biblia. Salmo, capítulo 24, versículo 1. Es lo que nosotros entendemos como revelación progresiva, ¿verdad? Salmo capítulo 24, versículo 1. Yo sé que hasta lo cantamos por ahí, ¿no? Nos lo sabemos de memoria. Dice así la escritura, ¿cómo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que aún el ateo, el impío, el idólatra, no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios. En cuanto a creación, ellos no se dan vida a sí mismos. Dios les da vida, Dios los sustenta. Y si ellos pueden disfrutar de los bienes temporales, aún eso es gracia y misericordia de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero resulta que los que habitaban esa tierra en la que Abraham estaba, el Señor dijo que se las iba a dar a sus descendientes. Y efectivamente, aquellos llamados cananeos vivieron mucho tiempo en esa tierra, solo que esos cananeos fueron terribles, cometieron actos abominables delante del Señor. Acompáñenme pues
a Levítico capítulo 18. En medio de todo lo que nosotros podemos ver, fíjense, y ya nos ayudan las nuevas traducciones. La Biblia, la Reina Valera, incluso ahí tiene un título, ¿no?, que dice actos de inmoralidad prohibidos, ¿no es cierto? Es decir, el grado de perversión que cometía la gente que vivía en Canaán era tal que el Señor llegó, porque Dios por supuesto que es infinito y Dios no tiene límites en cuanto a su naturaleza, pero Dios ha dispuesto que Él mismo determina hasta dónde va a permitir la maldad de los seres humanos. La maldad de los seres humanos no es infinita, tiene un límite, y ese límite lo pone Dios. Entonces viene una serie de prohibiciones en la cual Dios le dice a los israelitas: ustedes no van a hacer lo mismo. Ok. Versículo 24. Yo voy a leer para no detenerme mucho. Dice, y voy a usar la nueva traducción viviente para que quienes no traen Biblia pues, pueda ser un poquito más entendible. Respecto de los pecados y de los actos abominables que cometían los cananeos. A los descendientes de Abraham, al pueblo que ha sido ya liberado, al pueblo que está a punto de entrar a poseer la tierra, esa denominada tierra prometida. Dios les dice: no se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven allá. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practicaron los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. ¿Qué fue lo que hicieron esas personas que vivieron en la tierra, en una tierra fértil, en una tierra buena? ¿Qué fue lo que hicieron? No agradecieron al Señor, no le alabaron, no le sirvieron, se fabricaron ídolos, se corrompieron al extremo, de tal manera que como Dios es dueño de la tierra, entonces Dios tiene derechos. ¿Y qué hizo? Se las quitó. Cumplió Dios sus promesas. Entonces le dijo a Abraham: bueno, a estos los voy a quitar, se las voy a entregar a ustedes. Pero tengan cuidado, cuando ustedes lleguen ahí, no vayan a cometer los mismos pecados que cometieron la gente que estoy expulsando por causa de su maldad. ¿Verdad? Parafraseando. La escritura dice como la misma tierra los vomita, ¿no? La misma creación siente. Bueno, esa es una metáfora, ¿no? Una forma de decir que la misma creación padece los estragos del pecado de los hombres. Dice aquí, versículo 29, cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. ¿Te parece que, repito, la Biblia es una historia? Y tenemos que entenderlo así, verlo así. Ahora, el Señor les ha de advertir. Rápido. Vamos al libro de Deuteronomio. Esto, hermanos, yo lo estoy viendo
lo voy a desarrollar todavía más en la materia de Pentateuco que estoy compartiendo. Así es que los que no están en el instituto, es una probadita para que vengan y se acerquen y se inscriban, ¿no? Fíjense, Deuteronomio 18. ¿Cómo a veces decimos, es que eso era ya, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros aquí y ahora? Bueno, los pecados, la inmoralidad sexual, creo que algo sabemos de eso, ¿no? En nuestro entorno o por nuestros propios pecados. Porque el hombre es hombre, el ser humano es lo que es en cualquier lugar. Deuteronomio capítulo 18, voy a leer a la Reina Valera. Versículo 9 al versículo 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Lean conmigo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Levanten las manos los perfectos. Oh, ya tenemos problemas. Pero es un mandamiento, es una instrucción. Hasta donde te alcance, hasta donde te puedes, échale ganas. ¿Sí? No. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esos pasajes nos incomodan un poquito, ¿no? Porque resulta que como que casi somos perfectos, pero no somos. No, hermanos. Lejos. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Verdad? Brujas, hechiceros, agoreros, encantadores, ni aunque, pero si se lo dejaron en la escuela el 2 de noviembre, ¿me explico cómo si tiene que ver con nosotros? Son prácticas que no tienen fronteras, que rebasan el tiempo. La palabra de Dios, por supuesto, sigue hablándonos ahora. Así es que la indicación es clara. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todas las naciones sean benditas. Dios quiere bendecir a todas las naciones y quiere usar a Abraham, a su familia y a su descendencia para que todas esas naciones vengan al conocimiento de Dios, abandonen sus prácticas paganas, pecaminosas y se rindan delante del Dios único y verdadero, delante del Dios vivo. Eso es lo que miramos a lo largo del desarrollo de las Escrituras. ¿Quién de ustedes no ha leído Deuteronomio capítulo 28? Vamos rápido, no lo vamos a leer todo, un poquito. ¿Ok? Ahí que dice, bendiciones de la obediencia y hasta antes del versículo 15, consecuencias de la desobediencia. Y a partir del versículo 15 vienen una serie de maldiciones. Las maldiciones no las está dictando el diablo.
las maldiciones, Dios se las está transmitiendo a Moisés para que advierta al pueblo. Número 2. La historia, también una advertencia. Hay bendiciones si te mantienes en obediencia, y hay maldiciones si te mantienes, ¿no?, persistes en desobedecer. Ahí están. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la bendición. Versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, que... Y miren, desde el versículo 15 hasta dónde llega. ¿Cuántos? 68. Del 1 al 14 están compactadas las bendiciones, pero Dios especifica las maldiciones. Ya ustedes que son muy bíblicos y que están más avanzados en el conocimiento de las Escrituras, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la obra redentora, nos habla del Evangelio y habla de cómo el Señor nos redimió de la maldición de la ley, se refiere a todas estas maldiciones. Por tanto, a los que son de la fe, Dios nos ha ya exentado de todas estas maldiciones. Pero no crea que simplemente las borró y ya. Usted debe saber que todas estas maldiciones, el castigo de nuestra paz, cayeron sobre Jesús en la cruz del Calvario. Que nosotros, debiendo pagar por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, el Señor no simplemente las omitió, las olvidó, las echó debajo de la alfombra, no, las castigó en Jesús. Es una historia llena de amor, porque debiendo el Señor pagarnos de acuerdo a nuestras obras, sucedería que todas estas maldiciones estarían aún pesando sobre nosotros. Por eso es urgente que la gente venga al conocimiento de Cristo, que venga delante del Señor y rinda su vida, su corazón. El Evangelio, la fe es fundamental. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que todavía estamos en el cómo y no llegamos. Hermanos, la vida cristiana no es difícil. No lo es. No estoy diciendo que no haya tristezas, tribulaciones, luchas. No lo es en el sentido de creer o pensar que estamos a la deriva o expuestos a nosotros mismos, abandonados a nosotros mismos. No, porque Dios está por nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. El primer y más grande mandamiento entre los judíos es conocido como el Shema. Escucha. Deuteronomio capítulo 6. Este es el motivo, esta es la razón por la cual nosotros deberíamos obedecer. Simple y sencillamente seguir el consejo de Dios. Dice la Escritura. ¿Se sabe lo que dice Deuteronomio 6? Venga conmigo. Vamos a leerlo juntos. Dice el pastor Isaac, no me queden mal, con hermanos. Entonces el pastor Isaac se esfuerza en enseñar a tener no solamente un pastor, sino un muy buen maestro. Así es que oren mucho por él y por su familia, hermanos.
estos son, Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomar. Una vez más, vas a recibir la tierra. Pon atención, estas son las instrucciones, estas son las advertencias, para que temas a Jehová tu Dios guardando algunos de sus estatutos, los que te gusten. ¿No? Corríjanme, hermanos, por favor, ¿no? Hermano, no predique herejías, ¿no? Dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, cada 8 días, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, obediencia perfecta todo el tiempo. Y este es el motor, este es el más grande de los mandamientos. Leamos fuerte. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lean fuerte, por favor, el versículo 6. Fuerte. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí. ¿Cuál es el lugar de la palabra? ¿Dónde? A Dios se le debe amar todo el corazón. Esa es la razón. Esa es la razón, esa es la causa por la cual nosotros obedecemos. Esa es la razón, por causa del amor que existe entre el Dios nuestro. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada día que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y despertar, decimos, estoy vivo. Señor, bendito eres. Bendito tu nombre, Señor, me encomiendo a ti. ¿Verdad? Solamente Dios sabe si vamos a volver a casa para volver a descansar. Y poder decir en la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y otra vez por la mañana, ¿no? Me acosté, me dormí y desperté porque Jehová me sustenta. Y no dice el Salmo 121, nosotros podemos pensar que el Señor está durmiendo a nuestro lado, ¿no? Dice el Salmo 121 que no duerme el que guarda a Israel. Así es que el Señor todavía nos está guardando mientras nosotros estamos descansando. Ese es nuestro Dios. Y debe ser una relación de amor y de fe. Una relación de amor y fe. ¿Qué tal está nuestro femómetro? Con nuestro amorómetro, ¿no? ¿Qué tal? Ahí está, hermanos. Ahora, versículo 7. ¿Cuántos trajeron niños? ¿Cuántos tienen niños? Okay. Lean sobre todo ustedes, que son papás, que tienen niños. Fuerte. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es tu tarea? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tener la palabra, donde dice el versículo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Amar a Dios con el corazón, tener la palabra en el corazón y entonces darnos a la tarea de instruir a nuestros hijos. Cada 8 días cumplimos llevándolos a la iglesia. Que los maestros de escuela dominical se encarguen, que ellos los eduquen. ¿De quién es la tarea, hermanos?
¿De quién? Ciertamente la iglesia tiene una labor, tiene una función, pero ¿de quién es la tarea? ¿De quién es la responsabilidad? Tuya, papá. Tuya. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y se las vas a repetir a tus hijos. Cuando salgas en la mañana, vámonos a la escuela. O antes de salir. Y cuando van a desayunar. Y cuando van a salir, cuando vas en el camino, y cuando vas por él, y cuando regreses, y cuando estén en la tarde, y cuando se vayan a acostar, y cuando se levanten, y cuando vayas por el camino, y cuando hagan sus deberes, y cuando te vayas a acostar, y cuando se vuelvan a levantar. Y así todos los días. Todos los días. Mira, hermanos, ¿por qué entonces hay un libro de las lamentaciones en la Escritura? Las instrucciones estaban claras, ¿no es cierto? ¿Es difícil? ¿Es muy difícil lo que hemos hablado hoy en esta mañana de entender? Necesitamos una revelación que tiemble, que se sacudan los cimientos de la tierra, o que venga un viento que nos despeine o algo así para poder pensar que Dios nos está hablando. Es difícil. ¿Cómo? ¿Cómo es que en la Biblia hay un libro como el de las Lamentaciones? Vamos a las Lamentaciones. Y si no lo encuentra, eso es lamentable. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Repito, esto es solamente un esbozo, porque ustedes podemos revisar cuántos han oído la historia de cómo cayeron los muros de Jericó. ¡Wow! ¿No? Hasta cantamos, y las trompetas, y por ahí muchos se ponen, ¿no?, a alabar y a danzar, y tremendas victorias, tremendas, ¿no? Y Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y David, ese pequeñito como Isaac, que se echó al gigante Goliat. Historias épicas, hermanos, tremendas. El Señor cumplió su palabra, les entregó la tierra, y en el corazón de esa tierra la santa ciudad Jerusalén, la ciudad de David. ¿Saben ustedes que Israel llegó a ser por un momento la suprema potencia mundial? Estados Unidos se le quedaba chiquito, porque Dios le dio ese poder a los israelitas por medio de la paz, mediante la sabiduría con la que gobernó Salomón. Pero precisamente con Salomón hay un punto de quiebre, y las cosas comienzan a ir para abajo, hasta llegar a este punto. Este libro de las Lamentaciones, hermanos, está escrito de una forma poética, de tal manera no lo podemos apreciar en español, porque no hay esa posibilidad. Si nosotros tuviésemos la capacidad de saber hebreo, de leer hebreo, nos daríamos cuenta de que son acrósticos. Cada capítulo es un acróstico con las 22 letras del alefato. Hay capítulos que tienen 2 líneas solamente, hay otros 3 líneas y hay otros 1. Y cada línea de este libro comienza con la misma letra. Son entrar en más detalles, pero está escrito así. Es un libro muy poético. Pero la contundencia de la revelación y de la razón. Ustedes conocen, quizá algunos de ustedes, que a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque se le atribuye a Jeremías el haber escrito el libro de las
lamentaciones. ¿Qué fue lo que vivió Jeremías? A Jeremías le tocó vivir cómo ese pueblo, cómo esa ciudad sucumbió, cómo cayó, como todas esas maldiciones que nosotros leímos en Deuteronomio capítulo 28 comenzaron a cumplirse una a una. Cuando Dios les había dicho, voy a protegerte de tus enemigos, la maldición era, si tú te olvidas de mí, voy a quitar mi protección, tu enemigo va a venir y va a hacer, o sea, te va a destruir. La abundancia contra la miseria. Es más, hermanos, es duro, pero son tales que ya en Deuteronomio 28 anticipa de la gran tragedia que significaba incluso que el hambre y la desesperación habría de llevar a los mismos israelitas, a sus padres, a cocinar a sus hijos y comérselos. Y eso lo encontramos también aquí en el libro de las Lamentaciones. Pastor Isaac tiene tarea, ¿verdad? Imagínense darse la tarea de ir a la Escritura. Por eso les digo, hermanos, la Biblia es una historia. No son hechos aislados. Cada personaje tiene su lugar, su razón, cada acontecimiento. Y todo tenemos que ubicarlo perfectamente porque todo apunta hacia el único que puede volvernos a la paz con Dios. Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado? Otra vez, ¿se dan cuenta? ¿Cómo? ¿No? Pero esa es la palabra, pues, toma su eka, es la palabra en hebreo. Eka. ¿Cómo? Es un cómo de asombro, es un cómo de horror, es un cómo de llanto, de tristeza, de vergüenza. El horror de estar mirando la destrucción, el hambre, la pobreza, la humillación, hermanos, el abandono. ¿Cómo pasamos de este estado de bendición, de prosperidad, de gozo, de alegría, de libertad, a este estado de sufrimiento, de humillación, de quebranto, de dolor, de muerte? ¿Cómo? En este contexto, si yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿Dios cumple sus promesas? Repito, el tema, hermanos, es que instruir a nuestros hijos no solamente es enseñarles los textos que nos suenan lindos, sino es enseñarles la palabra en su conjunto para advertirles que el pecado siempre tiene consecuencias, que la fe agrada a Dios, que Dios recompensa al justo, pero que el pecado siempre va a tener consecuencias. El salario, la paga del pecado es muerte. No piense aquel que lo que puede estar haciendo es poca cosa. Hermanos, no. Pero qué bien que nos hace conocer a Dios, al Dios Santo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto viuda. Se ha vuelto como viuda, la señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Ustedes no lo puedo hacer por causa del tiempo. No es el momento. Pero ustedes pueden leer los 5 capítulos de las Lamentaciones y cada capítulo es un lamento. ¿No se ha preguntado en algún momento de su vida? ¿Le ha pasado en algún momento de su vida donde ha estado en crisis? Donde ha estado en una situación en donde usted se pregunta, ¿cómo pasamos de esto a este estado?
Por eso el Señor le decía a sus discípulos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces pareciera que cuando estamos en crisis, el tema es que estamos siendo probados, ¿no? Porque Dios quiere hacer de nosotros mejor personas. Ese es el discurso, no, hermanos. Muchas veces Dios permite que situaciones difíciles vengan a nuestra vida para que no tengamos otro remedio más que volvernos al Señor, clamar misericordia, y el Dios compasivo puede, en su gracia, volvernos a Él y restaurarnos. Capítulo 2, solamente. Una vez más, el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo comienza? ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Versículo 2. Lea conmigo fuerte. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Podemos seguir leyendo y se va a dar cuenta. El Señor llegó al punto en donde esa copa de ira la vertió sobre su pueblo y no perdonó. Y aunque clamaron, no escuchó. Vamos al capítulo 4. Versículo 1. Leamos juntos. Dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Y podemos seguir leyendo. Hermanos, por supuesto que es lamentable. Por eso es el libro de las Lamentaciones. El salmo, un salmo llamado del cautiverio, el salmo 137. Siempre tengo que notar que aquí mis lentes, por eso estoy aquí. Ustedes han oído una canción que se llama Los ríos de Babilonia. ¿Sí? Pues esa canción en el inglés original habla de este salmo. Y mientras los cautivos, porque déjenme decirles que Jerusalén vivió el cautiverio, es decir, llegaron los soldados, llegaron los conquistadores y se llevaron a todos esposados, como a esclavos los trataron. Y allá sí podían morir de hambre sin ningún tipo de privilegio ni derecho. Pero dejaron en Jerusalén a los enfermos, a los mayores, a los que no les servían, los dejaron allí en Jerusalén. Entonces imagínense la ciudad destruida, quemada. Y luego la gente que vivía ahí, la gente totalmente incapaz, incapacitada. No había manera. Quien escribe, el profeta Jeremías, no sale de su asombro. Estamos hablando del profeta, del siervo de Dios, a quien Dios le envía a predicar la palabra. Y a él, Dios no lo exenta de pasar por esa tribulación, sino que lo deja andar entre el pueblo para que sus propios ojos contemplen
que lo que había salido de la boca de Jehová ciertamente se había cumplido. El capítulo 5, hermanos, ya no voy a extender más. Voy a regresar al capítulo 3, al texto que nosotros leímos, Lamentaciones 3, versículo 22. Y vamos a leer desde el 22 al 26. ¿Listos? Fíjense, vamos a leer juntos. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora, ¿se da cuenta ya el contexto en el que estos versículos que generalmente usamos fuera de contexto están insertados? Palabras, hermanos, de esperanza. Aún en medio del dolor, de la tragedia, del juicio, del castigo y del sufrimiento, Dios da palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras que tienen que ser recibidas por fe. Una palabra, hermanos, que trae esperanza. Y ciertamente dice la Escritura, versículo 31, y esto es maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Versículo 31 al 33. Dice, leamos juntos: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así es que, ¿verdad? Alguien podría decir en algún momento: ¿y dónde está ese Dios de amor? ¿Por qué me abandonó? No, ¿por qué lo abandonamos nosotros? ¿Por qué nos deja pasar esto? No, ¿por qué nosotros no pusimos atención a la advertencia, al mandamiento? Pero ¿por qué Dios no? ¿Por qué no lo amamos con todo nuestro corazón? ¿Por qué no respetamos su palabra? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija de esta manera? Porque no le enseñaste, no le instruiste. Y si lo hiciste, bueno es Dios para los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, ¿no es cierto? Porque Dios cumple sus promesas. Así es que la aflicción es para siempre. Bendito el nombre del Señor. El Señor no desecha para siempre. Bendito su nombre. Porque los pudo haber abandonado. Pero el Señor se acordó entonces del pacto que había hecho con Abraham. Y le había dicho que a través de él habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Y había hecho antes un pacto con David. Y ya a David el Señor le había dicho que un descendiente suyo se iba a sentar en el trono, un trono inconmovible. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podemos clamar muchos de nosotros como endemoniados. ¿Verdad que nos gustan las historias lindas? Las historias agradables. Pero esto es parte de la historia bíblica. Por eso muchos hermanos sufren en su fe, entran en crisis cuando no conocen la historia. Porque nuestra historia, hermanos, nuestra historia en lo particular es parte de esta historia. Nosotros somos de aquellos a quienes Dios en su gracia nos había contemplado desde la eternidad para ser llamados hijos de Dios. Y en medio del dolor y del quebranto, entonces vienen
anuncios proféticos. Fíjese, y con esto ya me perfilo hacia el final. El tercer punto es una promesa. Una historia, una advertencia, una promesa. Jeremías capítulo 31, versículos 32 y 33. ¿Listos? Como decía aquel pastor, no me dejen solo. Por favor, vamos a leer juntos. Jeremías 31, 32 y 33. Perdón, desde el 31. Vamos a leer desde el 31 al 33. Y voy a hacer aquí la letra más grande porque no veo. Vamos a leer juntos. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Cuál es la promesa? Vienen días, dice el Señor, ya no voy a hacer un pacto con ustedes como lo hice en el pasado. Le di a Moisés las tablas de la ley para que ustedes las obedecieran. ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Quién falló? Ciertamente, hermanos, no falló el Señor. Pero el Señor dijo, este es el pacto que voy a hacer con ellos. Ya no voy a darles tablas, unas tablas externas. Ahora lo que va a hacer el Señor es dar la ley, pero ¿en dónde? Dice el versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, si usted es cristiano, si usted tiene el gozo y la alegría de ser cristiano, usted tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuando vino, la imprimió. Así es que ya no es para nosotros una mortificación obedecer. Para todo el cristiano, obedecer la palabra del Señor, confiar en Él y en sus promesas, tiene que ser un deleite. Debe traer a nosotros esperanza, gozo, alegría, libertad. Por eso es que nos reunimos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y de hacerlo libremente y voluntariamente. Hay luchas, sí. Hay pruebas, sí. Hay tribulaciones, por supuesto. Y seguimos gimiendo y lloramos, es verdad. Pero el testimonio del Espíritu Santo a nuestro corazón nos dice que somos hijos de Dios, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor, ya lo leímos en Lamentaciones antes, si va a afligirnos, también se va a compadecer según la multitud de sus misericordias. Bendito sea el Señor. Y por último, esto que había sido una promesa, porque recuerden, todavía estamos en el Antiguo Testamento, la promesa. Finalmente, damos fe de que Dios cumple lo que ha prometido. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 25.
Hebreos capítulo 10, versículos 1. Bueno, hermanos, la verdad es que no quiero extenderme más, solamente vamos a leer 2 versículos, el 16 y el 17. ¿Ya lo tienen? Espérenme entonces. Vamos a leer desde el 15, porque el Espíritu Santo, oh hermanos, el Espíritu Santo no nos fue dado solamente, como dicen algunos, para hablar lenguas o para predicar con poder a multitudes. No. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para regenerarnos. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y trae su palabra para imprimirla en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para hablar la palabra que Dios nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Es la historia. Dice el versículo 15: y nos atestigua, vean conmigo hasta el 17, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Bendito su nombre. ¿Qué les parece? Es una historia de amor en la cual nosotros traicionamos a nuestro Creador, le dimos la espalda, seguimos nuestros propios caminos y Dios no nos ha destruido. Aún tenemos vida para alabar y bendecir su nombre. Así es que no puede, hermano, desperdiciar la vida. Su vida debe cumplir el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios. No desaproveche, hermanos. Alégrese, gócese en el Señor. Somos libres para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Así es que, bueno, hay historia, ¿verdad? Todavía que continúa y que se amplía y que es hermosa. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Porque pudo haber el Señor habernos olvidado y no lo hizo. Pudo el Señor haber pasado de largo y nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no lo hizo. El Señor nos ha mirado con buenos ojos. Nos ha mirado con ojos de gracia y de misericordia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su gran amor, por su bondad y misericordia? Si me prolongué, les pido que me perdonen. Pero es hermosa la historia y es necesaria la historia. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Amoroso Dios y buen Padre, en el nombre precioso de Jesús te